Ok, bueno, hay un pedido para hacer el video. Vamos a trabajarlo rapidito. Esta es la información que se da para desarrollar en el examen o en la práctica. Me dicen, tengo un conjunto de pacientes que se les ha hecho la prueba de glucosa sérica y estos son los resultados. El paciente 1, 190, paciente 2, 249, ok. Me piden que elabore una tabla de datos agrupados. Para eso, en el examen se les va a dar el valor de K. Ya lo dijimos por qué, para homogenizar y no tengamos tablas tan largas, ¿no? De 17 filas, por ejemplo, 20 filas o 15 filas. Eso distorsiona mucho la información. Por lo general, yo les doy el valor de K y eso ayuda a homogenizar, digamos, el trabajo. Calculamos el valor de n, ya saben cómo se calcula, contar, marco todo lo que necesito contar y automáticamente voy a tener ese valor. Calculo el máximo, la función max, calculo el mínimo, la función min, calculo r, la diferencia de max y min, y calculo c, que no es otra cosa que el valor de r entre el valor de k. En este caso vamos a trabajar con 37.2, algunos han trabajado con 38, que también es válido, pero 37,2 vamos a utilizar. Armamos la tabla esencial, básica, que todos ustedes conocen. El límite inferior de la primera fila o la primera marca de clase empieza con el límite, el número mínimo de los datos, si se dan cuenta es el mismo valor. El límite superior es el límite inferior más el valor de C, y así sucesivamente vamos armando los cinco intervalos. En la última fila tiene que estar el valor máximo incluido, no necesariamente ser el último, pero sí tiene que estar incluido. Y debemos cuidar que la frecuencia de la última fila, voy a quitarle el plomo, que la frecuencia de la última fila, esta frecuencia, esta de aquí, no puede ser cero, ¿no? Ni la primera puede ser cero, pues esto no tiene ningún sentido. Entonces calculamos la marca de clase primero, ¿cierto? Ya saben que la marca de clase es la suma de los dos límites entre dos. Hacemos el cálculo y calculamos la frecuencia usando la función frecuencia. Calculamos HI, P porcentaje, frecuencias acumuladas, HI, P acumulado. Esta parte no creo que tengamos problema, que ya todos sabemos cómo se hace. Una vez que hemos calculado esto, vamos a calcular, en este ejemplo se nos ha pedido la desviación estándar y se nos ha pedido la varianza. Entonces, según la fórmula que está aquí de la desviación estándar y de la varianza, ambas me piden la media aritmética o el promedio. Este MA quiere decir media aritmética o promedio. Entonces, para calcular la media aritmética, yo tengo aquí la fórmula. Es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia entre n. Entonces tengo que crear la columna que me permita calcular la media. Entonces, acá me dice XI por FI, aquí está XI por FI, entonces lo que hago es multiplicar la marca de clase, mejor le voy a poner XI para que no se confundan, la marca de clase XI por FI. Entonces, en la primera fila multiplico 92,6 por 28, en la segunda fila multiplico 129,8 por 19, sucesivamente, y hago la sumatoria. Y esa sumatoria tiene que dividirse entre n. Entonces, 18.108.8 entre 122 me va a dar la media aritmética, ¿cierto? O el promedio. ¿Por qué era importante este valor? Porque este valor me lo piden las dos fórmulas, tanto la de varianza como la de desviación estándar. Entonces, ahora voy a calcular la varianza y de ahí voy a calcular la desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Genero dos columnas nuevas con la intención de poder resolver lo que está en la parte superior. Pero ya lo dije, tal vez alguno de ustedes solamente genera una columna. Si a alguien se le facilita hacer una sola columna, excelente. Yo lo hago con dos, pero el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Primero resuelvo esto, que dice la marca de clase menos la media al cuadrado, ¿cierto? Y aquí está, para cada intervalo de clase. Y después eso lo multiplico por la frecuencia. Acá dice NI, pero sabemos que NI es lo mismo que FI. Entonces genero la otra columna y determino la sumatoria. Esta sumatoria la tengo que dividir entre n para determinar la varianza. Entonces la varianza, si yo me coloco aquí, vemos que he dividido esta sumatoria, que es el x13, este de aquí, x13, acá está, x13, entre k7. K7 está por acá, K7, aquí está, K7, K7 112. Entonces yo he dividido la sumatoria del cálculo que realicé primero entre el número de individuos y me sale 2813. Esta viene a ser la varianza. Ahora, para calcular la desviación estándar no tengo que hacer nuevamente esta fórmula,
porque si se dan cuenta es la misma, solamente le saco la raíz cuadrada. Entonces le saco la raíz cuadrada a este valor y obtengo el valor de la desviación estándar. Sencillo, no es complicado. Y de ahí calculo el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una fórmula. Es la desviación estándar, esta de aquí, entre la media. Es esta de aquí, que también ya la calculé, y lo represento en forma porcentual, y me sale que el coeficiente de variación es 32,8. Entonces, hasta aquí no tenemos ningún problema. En el caso de la simetría y kurtosis, que es lo que vamos a ver después, es exactamente lo mismo. Solamente resolver la ecuación, digamos, o la fórmula, plantearla adecuadamente en cada columna, seguir los pasos y vamos a obtener la simetría, en este caso 0,104, y el kurtosis, en este caso es este de acá, menos 1,2776. Esto se compara con un patrón que lo vamos a ver en clase y determino si hay asimetría, si es simétrico y si hay asimetría, si es derecha o izquierda. Y en el caso de kurtosis determino si es platicúrtica, mesocúrtica o leptocúrtica. Y la gráfica me ayuda también en ese sentido. Si bien es cierto no ayuda mucho, pero la gráfica es parte de la clase, digamos, tiene que estar de todas maneras. Entonces, como vemos chicos, no es muy complicado, solamente hay que ser muy metódico y muy ordenado para que los datos tengan los resultados que nosotros deseamos, ¿no? Que sean la verdad, los certeros, lo que debe salir, no cometer errores en eso. Muy bien, listo, contacto.